Vamos a comenzar analizando en este caso una situación en la cual tenemos tres cargas puntuales, Q1, Q2, Q3, y la parte A nos plantea lo siguiente, se determine, que se determine el valor de la carga 2, sabiendo, sabiendo que el flujo eléctrico neto es nulo a través de la superficie gaussiana S. Entonces, vamos a comenzar analizando primeramente a través de la superficie que se tiene que el flujo eléctrico es nulo. Lo importante, sea nulo o no, es que se tiene una superficie gaussiana, por lo cual, y cargas eléctricas dentro de la misma, encerradas por la misma, por lo cual va a existir un flujo o una cierta cantidad de números de líneas salientes y entrantes, tales que el valor neto del flujo del campo eléctrico es nulo. Entonces, nosotros planteamos la correspondiente ley de Gauss para el campo eléctrico. Flujo del campo eléctrico es igual a la carga neta encerrada, encerrada, encerrada sobre la permitividad eléctrica del vacío epsilon sub 0, por lo cual, cuando observamos la situación, y lo menciono acá o lo agrego a modo de repaso, ¿no? Si tuviéramos Q sub 4, Q sub 5, están fuera de la superficie gaussiana, por lo tanto, el flujo de las mismas es cero. Entonces, porque la misma cantidad que entran de líneas de campo eléctrico salen de la misma superficie. Y ya por definición se establece que es la carga neta encerrada la que causa un flujo es distinto de cero o que puede ser nulo, siempre sigue analizando dentro de la misma. Entonces, tenemos que el flujo es nulo, ¿no? Entonces queda 0,0 Newton metro cuadrado sobre Coulomb es igual a la carga neta encerrada. Y la carga neta encerrada nosotros tenemos que es, se observa en la figura, Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 sobre epsilon sub 0. La permitividad eléctrica en el vacío, y sabemos que tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 Newton metro cuadrado sobre Coulombio cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, ahora vamos a plantear lo siguiente. Venimos acá. Sabemos que 0 es igual. Ahí planteamos el valor de Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. Entonces nos queda que tenemos el valor de Q sub 1, nos proporciona como dato las letras 6 microcoulombios, 6 por 10 a la menos 6 coulombios, sí, por el prefijo, más Q sub 2
que es el valor que no sabemos y es nuestra incógnita, más Q sub 3 sobre epsilon sub 0. Y nuestra incógnita acá es Q sub 2. Epsilon 0, despejando, nos queda, multiplicamos acá, epsilon 0 por 0,0, multiplicamos acá ambos lados de la igualdad, epsilon 0 por epsilon 0, y acá nos queda Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3. Cancelamos epsilon sub 0 y desde el lado izquierdo epsilon sub 0 por 0, 0, por lo cual nos queda Q sub 1, 6,0 por 10 a la menos 6 coulombios, más Q sub 2, que es nuestra incógnita, más Q sub 3, que es 6,0 por 10 a la menos 6 coulombios o microcoulombios. Sumamos 6 y 6, 12, que queda positivo. Entonces, al pasar para el otro lado, nos queda Q sub 2 igual a menos 12,0 microcoulombios. Entonces acá queda ya la respuesta de la parte A. O sea que Q sub 2 es una carga negativa. Por lo cual le colocamos acá negativa. Ahora bien, la parte B, plantea que se determine el campo eléctrico neto, en P. P, ya tenemos el punto representado acá. Sabemos que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo cual el comienzo va a ser siempre con la construcción del esquema vectorial. Entonces, Q sub 1 es positiva, o sea que las líneas de campo son divergentes o radial hacia afuera, por lo cual nos queda de esta forma, en esta dirección y sentido, oblicuo y hacia abajo, el vector campo eléctrico 1. Q sub 3 es positiva y nos queda el vector oblicuo y hacia abajo en la dirección ya indicada por un lado del triángulo. Entonces, ahora tenemos que analizar cómo es el campo eléctrico de la carga 2, de Q sub 2. Y nos damos cuenta que Q sub 2 ya calculada tiene un signo negativo y tiene un valor absoluto de 12 microcoulombios. En este caso, venimos y trazamos el vector correspondiente, sabiendo que para cargas negativas, que son sumideros del campo eléctrico, las positivas son fuentes del campo eléctrico, sumidero implica que va hacia la carga, ¿no? Entonces, el vector campo eléctrico de Q sub 2 queda de P hacia la carga puntual en una situación estática. Identificamos los correspondientes nombres de los vectores, que son campo eléctrico 2
Acá tenemos campo eléctrico 1 y acá tenemos campo eléctrico 3. Ahí ya tenemos marcados los tres vectores correspondientes a las tres cargas puntuales. Ahora vamos a ver cómo continuamos, porque ¿qué sucede? Sucede que a nosotros nos plantean determine el campo eléctrico neto en P. Y sucede que sabemos muy bien que cuando se superponen varios vectores campo eléctrico, se debe efectuar la suma vectorial para poder determinar el vector, un vector que es el vector suma de los tres, tal que va a ser el que representa y corresponde al campo eléctrico neto. Primero que todo, para sumar campo eléctrico 1 y 3, vamos a construir un paralelogramo en el cual es uno de los métodos geométricos, también está el del polígono. Trazamos una paralela, por el extremo del vector campo eléctrico 3, le damos inicio a una paralela a la dirección del campo eléctrico 1. Y por el extremo del campo eléctrico, del vector campo eléctrico 1, una paralela, si se puede hacer punteada, van punteadas porque son líneas auxiliares e imaginarias también, que permiten de identificar la dirección y sentido de la suma de esos dos vectores, porque primero vamos a sumar dos vectores y después veremos qué hacemos con el vector, con el otro vector. Entonces, este que está acá es el vector campo eléctrico, que aún no es el neto, es la suma es el vector campo eléctrico del, del campo eléctrico 1 más de la suma del 1 más el 3. ¿Cómo obtenemos? Ya encontramos la dirección y sentido. ¿Cómo tenemos que calcular el módulo, que es la característica que falta? Para calcular el módulo, tenemos que analizar este ángulo. Si este ángulo es 90 grados, no hay problema. Muy sencillo, se aplica Pitágoras. En este caso no es 90 grados. Tenemos acá, por opuesto por el vértice, vamos a llamarle, por ejemplo, alfa a este ángulo, que por opuesto por el vértice es igual a este, pero acá le ponemos beta y beta, lo cual implica que, ponemos por acá, que alfa es igual a beta más beta son 2 beta. Entonces, ahora para nosotros poder continuar, sabemos que el módulo de ese vector se lo determina con teorema del coseno. La suma de esos dos vectores, como es de un ángulo diferente de 90 grados, implica la aplicación del teorema del coseno. Por lo cual lo planteamos acá
campo eléctrico en módulo, ¿no? O en valor absoluto de 1 más 3, del vector 1 más el vector 3, es igual al módulo del campo eléctrico 3 al cuadrado más el módulo del campo eléctrico 2 al cuadrado. Si no le ponemos un vectorcito encima, es equivalente a la expresión con valor absoluto. Más 2 por campo eléctrico 3 por campo eléctrico 2. Campo eléctrico 1. Acá es 3 y 1. Corregimos esto. Campo eléctrico 1. Eléctrico 1. Campo eléctrico 3, 1 por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo existente entre los dos vectores. Y esa es la cantidad subradical. Después hay que ver cómo se obtienen los valores, los módulos correspondientes de cada vector para sustituir en dicho teorema. Cuando avanzamos un poquito más, tenemos lo siguiente, ¿no? Campo eléctrico generado por la carga 1, que le llamamos E1 en módulo, ¿no? Es la constante K, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por Q sub 1 sobre R cuadrado. Acá nosotros tenemos el dato de R. R tiene un valor de 20,0 centímetros, que llevado al sistema internacional de unidades, que sabemos que la unidad de medida es el metro, va a quedar 0,20 metros. Entonces, sustituimos el valor de la constante para obtener el módulo del campo 1. El valor de la carga Q1 se tiene, es 6,0 microcoulombios, y el valor de R también se tiene, que es 0,20 metros. Entonces, de acá se va a obtener un número cuya unidad corresponde a Newton por Coulomb, que es la unidad de campo eléctrico. El módulo del campo eléctrico 2 en la constante por Q2 sobre R cuadrado. Acá en este caso, la distancia entre Q1 y el punto, Q3 y el punto, si bien R lo llamamos a nivel general de la distancia correspondiente entre ambos, entre la carga puntual y el punto, se observa que es 2R. Entonces acá debo de poner, si ya quiero la expresión total y correcta de la longitud, es 2R al cuadrado, y acá lo mismo, 2R al cuadrado. ¿Por qué lo mencioné acá? Por lo siguiente, porque tenemos la constante K por Q sub 2 al cuadrado, y hacemos la distributiva de la potencia y nos queda 2 por 2, 4R cuadrado. Y de ahí se saca otro módulo, otro valor que corresponde al módulo del campo eléctrico 2 con su unidad
correspondiente, Newton por Coulomb. Entonces ya tenemos acá el módulo del campo eléctrico 1 y el módulo del campo eléctrico 2. Lo cual implica que se puede, este acá es el 1, está bien, y este es el 3, R de vuelta común, y este es el 3. Corregimos acá, rapidito, sin un problema. Entonces este es el campo eléctrico 3. Acá un número que corresponde al 3 y acá al 1, porque con los vectores que estamos trabajando son este, campo eléctrico 1, cuyo módulo está determinado acá, campo eléctrico 3, cuyo módulo está determinado acá. Muy bien, ahora ¿qué sucede? Sucede que debemos encontrar el valor de alfa. El valor de alfa es el valor existente, el valor del ángulo existente entre los vectores campo eléctrico 1 y vector campo eléctrico 3. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a ver ahora que beta, beta, podemos calcularlo. Por ejemplo, tenemos acá cateto opuesto e hipotenusa. Y sabemos que tenemos las funciones trigonométricas porque corresponde a un triángulo rectángulo, seno, coseno, tangente, y en este caso, seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de beta es igual al cateto opuesto, que es R, sobre hipotenusa, que es 2R. Por lo cual, cancelamos R y R, y queda sen de beta igual a un medio. Un medio sabemos que es 0,5. Por lo cual, esto implica que beta, o sea, a seno, lo pasamos con la función inversa para el otro lado, o dividimos entre seno y queda seno en el denominador y al subirlo queda con el exponente negativo. Entonces es seno a la menos 1 de 0,5, que es un medio. Planteamos en la calculadora, segunda función, o también llamada shift, va a aparecer seno a la menos 1, y le colocamos 0,5 igual, y ahí se va a determinar el valor de beta. Ahora bien, sucede que nosotros tenemos ya determinado y analizado muy, muy rápido y sencillo que está acá. Alfa es igual a 2 beta. Entonces, obtenido el valor, después de obtenido el valor del ángulo beta, eh, es plantear que alfa va a ser el doble del ángulo obtenido beta. Por opuesto por el vértice, creo que ya lo mencioné, por opuesto por el vértice son iguales. O por lo menos la expresión se enuncia así. Bien, ¿qué sucede?
que ahí ya se tiene alfa. Entonces, al tener alfa, ahí sí, venimos acá y podemos sustituir dicho valor. Haciendo un pequeño repaso, el módulo del campo eléctrico, del vector campo eléctrico 3 está, el módulo del vector campo eléctrico 1 está, y lo que faltaba era el ángulo alfa, que también ahora ya está acá. Es determinar beta y multiplicarlo por 2. Ahí, después de eso, vamos al teorema del coseno, sustituimos todos los valores. Podemos calcular la cantidad subradical primero y después calcular la raíz de la misma. Y no tengo que usar paréntesis. Y si no, colocar muchos paréntesis. Eso depende de cada estudiante. Bien, ahora precisamos nosotros determinar el, el módulo del vector campo eléctrico 2. Y el módulo del vector campo eléctrico 2, el módulo del vector campo eléctrico 2 viene dado por la ecuación, la misma que veníamos trabajando, que nos queda campo eléctrico 2 es igual sobre R cuadrado. Ahora, ¿qué sucede? Sabemos nosotros que R es la distancia existente entre la carga puntual electrostática y dicho punto. O sea que esta R es diferente de esta otra. Podemos llamarle R', le ponemos R'. Observamos acá que tenemos un triángulo rectángulo. Por lo tanto, esta distancia R es un cateto, otro cateto y la hipotenusa. Entonces podemos plantear así, podemos decir, bueno, según el teorema de Pitágoras, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es R, que es este acá. La hipotenusa es 2R. Y el otro cateto es R'. Pero un poquito que vamos a corregir acá. Vamos a plantear esto de nuevo. Vamos a plantear así. Hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo cual tenemos que la hipotenusa es 2R. O sea que esto nos queda 2R al cuadrado. A un cateto le llamamos A, por ejemplo, este, R al cuadrado, más el otro cateto B, que podemos hacer corresponder R' al cuadrado. ¿Qué sucede? Que nosotros precisamos despejar R', que es uno de los catetos. Por lo cual, vamos a hacer acá la distributiva de la potencia, 2 por 2, 4, R cuadrado.
es igual a R cuadrado más R' al cuadrado. Acá nos va a quedar que 4R cuadrado menos R cuadrado es igual a R' al cuadrado. Por lo cual R' al cuadrado es igual a, y nos queda, sacamos R cuadrado de factor común, 4 menos 1, y entonces es igual a 3R al cuadrado. Entonces, vamos a borrar un poquito esto. Y seguimos así. R' al cuadrado, que es la distancia entre Q sub 2 y P, es igual a 3R cuadrado. Acá hacemos raíz de R' al cuadrado. Es igual a raíz de 3R cuadrado. Cuadrado y raíz se cancelan. Entonces R' queda distributiva de la radicación. Raíz de 3 por raíz de R cuadrado. Se cancelan por ser operaciones inversas y acá nos queda que R' es igual a R por raíz de 3. Después sustituimos R es 0,20 metros por raíz de 3 y se saca dicho valor. Una vez se obtiene dicho valor. Una vez obtenido el valor de R', ahí se sustituye acá. Al sustituir el valor ya se tiene cómo calcular el módulo del campo eléctrico 2, porque la constante se conoce, Q sub 2 se calculó, nos dio un valor de menos 12 por 10 a la menos 6 coulombios y la distancia la encontramos con esta expresión. Ahora bien, si despejo un poco la situación y el esquema, o por lo menos voy construyéndolo, haciéndolo más reducido al ir operando, nos queda el vector, este vector, campo eléctrico 1 más 3, y después el vector campo eléctrico generado por la carga 2. Lo hice de una longitud diferente porque no sé cuál es el de mayor módulo. Pero ¿qué sucede? Eso solo con los cálculos. Sí sé que este es el vector campo eléctrico 2 y este el vector campo eléctrico suma del 3 más el 1. Una vez que obtenga, sustituya, que simplemente y sencillamente sustituir los valores, ya puedo después representar el campo neto. ¿Por qué? Porque hagamos un pequeño análisis. Si el campo 3 más 1 es mayor en módulo que el campo eléctrico 2, evidentemente el campo eléctrico neto va a quedar oblicuo y hacia abajo. Ahora, si el campo eléctrico 2 fue la otra posibilidad, fuera mayor que el 3 más 1, el vector campo eléctrico neto quedaría vertical hacia arriba. Entonces, siempre el vector campo eléctrico neto, en este caso que son colineares, va a quedar en la dirección y sentido del de mayor módulo, que acá para saberlo es
únicamente efectuando los cálculos. Pero lo importante es que ya queda un repasito más de que el campo eléctrico neto se representa cuando se hace la suma de estos dos vectores con la dirección y sentido del vector que tiene mayor módulo. Entonces ahí finalizamos el ejercicio y seguimos en el próximo capítulo.